Buenas noches, queridos alumnos. Hoy estamos un día más que estaremos dando clase. Estaremos dando un nuevo tema que sería la logística del comercio internacional. Tenemos como objetivo comprender el proceso de la logística internacional en donde los productos se llevan de un punto de distribución hacia un destino particular. También vamos a estar identificando los procedimientos para el almacenamiento, el etiquetado, embalaje de las mercancías. Temas muy interesantes que espero que les guste y también puedan introducirse en el tema y si tienen más curiosidad, investigar tanto en las páginas relacionadas a la logística. Logística internacional. Hablamos de logística cuando una empresa, por ejemplo, decide exportar y genera la necesidad de preparar la mercadería y asimismo poder transportar la mercadería, ¿verdad? Desde un lugar, desde el lugar de origen de la venta hasta el lugar donde se encuentra el cliente, ¿verdad? De igual, cuando una empresa decide importar, también se genera la necesidad de poder recoger la mercancía en el lugar de entrega pactado con el vendedor, para así poder transportarla hasta un lugar donde se encuentre su almacén. Todo ello, por ejemplo, implica un proceso de planificación y control del flujo físico y de información, así como una correcta coordinación de todas las actividades por realizar en el proceso desde que se inicia la operación de la venta hasta que termina, ¿verdad? Entonces constituye un labor fundamental, dice, para poder garantizar el buen fin de la exportación o importación que se desea realizar, ¿verdad? Y todo este proceso se le conoce como la logística del comercio internacional. De esta definición surge la importancia de la distribución física internacional de las mercaderías, ¿verdad? Y también el éxito tanto en las operaciones de importación y exportación de las empresas. Entonces es importante la logística dentro del comercio internacional. También la logística gerencia la cadena de abastecimiento desde la materia prima hasta el punto donde el producto o servicio es finalmente distribuido, consumido o utilizado. Por este medio, entonces, podemos mejorar a través de la logística la capacidad de gestión de las empresas, ¿verdad? Para poder proveer el producto correcto en la cantidad requerida, ¿verdad? Tanto en las condiciones adecuadas, en el lugar preciso, en el tiempo exigido, a un costo razonable y a entera satisfacción del consumidor. Acá vemos algunos inconvenientes latinoamericanos, ¿verdad? América Latina, en el plano nacional y regional de América Latina, se plantean, dice, varios cuellos de botella, ¿verdad? Para poder hacer la apertura al exterior, y de acuerdo a eso están vinculados varios inconvenientes. América Latina dice que está lejos de varios de sus mercados externos, entonces esto obliga a pagar fletes altos para productos que tienen en general un valor X, tanto en dólares y toneladas por tonelada, un valor bajo, por lo que el flete marítimo a veces tiene, cuando se hace por flete marítimo, tiene un peso relativo importante, dice, en el valor total de las exportaciones. También dice que no existe tanta frecuencia de buques como en otras regiones y los tiempos de viaje son más inciertos. Entonces, esta falta de confiabilidad sumada a la escasa conciencia de la importancia de la calidad de servicio, entonces también daña la imagen de las exportaciones latinoamericanas. Entonces, son otros inconvenientes que tienen a la hora de exportar.
También vemos que cada sistema logístico nacional, que incluye, ¿verdad?, las redes viales, fluviales, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, parque automotor de transporte de cargas, empresas de servicios, regulaciones, etc., plantea restricciones, dice, que se traducen en incertidumbre para los clientes en el exterior. Entonces, la indispensable modernización de nuestro sistema logístico, dice, que contrarresta las desventajas mencionadas. Pasa por la innovación, la inversión y el cambio de la mentalidad exportadora. Entonces, para el logro de todo lo anterior, de todos los inconvenientes, entonces, lo que pide la condición necesaria es la mejora continua en el desempeño profesional en la logística. Entonces es importante que toda empresa exportadora cuide esos detalles de la logística internacional, ¿verdad? Son necesarias también las decisiones políticas y económicas adecuadas que solo pueden surgir dentro del conjunto de la sociedad. Entonces ahí vemos cuáles son algunos inconvenientes latinoamericanos que pasa toda empresa exportadora a la hora de exportar o importar su mercadería. Los fletes, tanto la frecuencia de los buques, que es la mayor frecuencia de transporte que se utiliza es por vía marítima. Entonces, en algunos casos, algunos medios de transporte que se utilizan tienen sus desventajas a la hora de exportar. Es en definitiva, dice, que la logística del comercio internacional es una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena de suministro. Entonces, ahí vemos la cadena de suministro que pasa por la empresa exportadora, tiene el medio de transporte, pasa por el operador logístico internacional que opta por uno de los medios de transporte, el cual utiliza la plataforma logística. El operador, otra vez logístico internacional, desembarca la mercadería y llega el producto a la empresa importadora. Entonces ahí vemos que es una cadena de suministro. Vemos la logística que recorre desde la salida de la empresa exportadora hasta su destino, que sería la empresa importadora. Los eslabones básicos que componen la cadena de suministro son, ahí vemos el aprovisionamiento de materias primas, almacenaje y manipulación dentro de la plataforma, la distribución. Por tanto, la cadena de suministro de una empresa está formada por los proveedores, los centros de producción, almacenes o plataforma y los clientes. La cadena de suministro en comercio internacional requiere, dice, de un plan logístico que debe abordar, entre otros aspectos, las líneas maestras siguientes. Ahí vemos nuestro gráfico. Primeramente, la provisión de la demanda, ¿verdad? Para poder organizar la logística de una empresa es prescindible conocer, dice, cuáles son los volúmenes de nuestros productos solicitados, ¿verdad?, por el mercado, ya que si no es imposible saber si tenemos en la empresa la adecuadamente dimensionada en la relación de sus capacidades con sus necesidades. Entonces tenemos que prevenir primeramente la demanda, ¿verdad? Segundo, tenemos el sistema de producción. Para poder organizar adecuadamente la producción es necesario tener en cuenta la necesidad de establecer un programa, dice. Un programa donde conceptos como los requerimientos de materiales o la clasificación de los artículos según su importancia para la empresa tiene todo su sentido, ¿verdad? Entonces, también dentro de la cadena, entonces tenemos que tener un sistema de producción.
También ahí vemos es la situación y dimensionamiento de los centros de producción y almacenamiento y almacenes, ¿verdad? Entonces es necesario establecer las necesidades de medios en lo que concierne a personal, al aprovisionamiento, al transporte, así como el equilibrio entre las áreas de aprovisionamiento y los mercados. También vemos la organización de los aprovisionamientos, entonces, cuyo aspecto más importante es la selección de los proveedores y su diversificación, tanto en el volumen solicitado como en la situación geográfica para poder optimizar los precios y disminuir así los riesgos. Entonces, tenemos que tener una organización de los aprovisionamientos. También tenemos el almacenamiento de materias primas, componentes y producto terminado. Entonces, donde hay que moverse en función de criterios de rentabilidad y eficacia entre la disponibilidad de materias y el coste financiero de tenerlo en stock, lo que explica la importancia que tienen los sistemas Just in Time que reducen dichos costos. A partir del concepto de suministrar tanto en los aspectos de producción como comerciales, los elementos que se necesitan, en el momento que sean precisos y en la cantidad imprescindible. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mediante una utilización eficaz de la informática y los medios de transporte. Entonces, a la hora de almacenar las materias primas, componentes y productos terminados, entonces tenés que tener todo organizado. Siguiente, vemos el control de inventario y gestión de stock. Entonces, el objetivo, tanto en el proceso de producción como en el de comercialización, no se produzca la ruptura de stock. Entonces, tiene que haber un control, porque si pasa una ruptura, entonces afecta una parte de la regularización del proceso de producción y por otra, la debida atención del cliente. Entonces, en este aspecto, el proceso depende muy especialmente de las características de la demanda del tratamiento de los inventarios es muy distinto según aquella sea constante con tendencia estacional. Entonces ahí vemos el siguiente proceso, es la manipulación de los materiales, ¿verdad? Que engloba todas las actividades de manejo y movimiento de materiales en el interior de la empresa, tanto durante el proceso de producción como en la organización de las expediciones, ¿verdad? Entonces en esta fase lo que hacen es estudiar los movimientos que precisarán, ¿verdad? Todo el recorrido que deben efectuar, el estado físico de la mercancía, si es sólido, líquido o gaseoso, cuáles son sus características, saber el peso, el volumen, su nivel de peligrosidad, ¿verdad? Etcétera, tanto de los materiales a manejar, ¿verdad? O de los equipos a utilizar según el movimiento sea horizontal, vertical o mixto. También tenemos la organización de los transportes. Algunos problemas fundamentales puede ser al organizar qué tipo de transporte utilizaríamos, la elección del medio de transporte, que implica aspectos técnicos como las características del producto a transportar. Uno puede transportar una carga que no va de acuerdo al transporte, ¿verdad? También y de uso como las características del producto transportado, las limitaciones dimensionales, ¿verdad? Y de uso de los vehículos, aspectos comerciales como la disyuntiva entre utilizar un servicio de línea regular o el régimen de contratación libre y aspectos financieros. También programación de los transportes, también que incluye, ¿verdad?, el estudio de temas tan atractivos como la optimización de rutas o de los volúmenes a transportar,
que se resuelve en la actualidad con programas informáticos. Entonces, a través de programas o sistemas de rutas, ¿verdad? Entonces, o famoso el GPS, también se ve qué ruta elegir para poder transportar de acuerdo a la carga que está llevando. También vemos acá el flujo de información. El desarrollo imparable de las informaciones que conlleva la necesidad de establecer una red que, además de los diversos departamentos de la empresa, ponga en contacto online a la misma con proveedores y clientes para que las informaciones, dice, puedan ser compartidas en tiempo real, ¿verdad? No es que le llegue tarde información, había salido su mercadería y unos días después recién le llega el mensaje al cliente que está saliendo su mercadería. Entonces, de forma online se va trabajando. Entonces, hay un fluidez de información en tiempo real, ¿verdad? Hoy sale, entonces el cliente ya sabe que está saliendo, tiene la guía de ruta también de las mercaderías. Entonces, así es un aspecto esencial de la red de información, es que las informaciones que precise cada eslabón de la cadena deben ser estudiadas en detalle por razones económicas, por razones de confidencialidad y operativas, de establecerse por ahí filtros de acceso al sistema. Entonces, importante el flujo de información. También tenemos el mantenimiento de los equipos. Esta necesidad involucra a un área de la logística más conocida como el nombre de logística de sistemas y estudia los sistemas complejos como los equipos de producción de una fábrica, una flota de buques o aviones formados por gran número de componentes, cuyo fallo puede ser causa de graves trastornos bajo el punto de vista de sus garantías, de su fiabilidad o probabilidad elevada de funcionamiento en condiciones de funcionamiento correcto y soportabilidad o adaptación de los mismos a los requerimientos del mercado. Entonces también tiene que haber un mantenimiento constante de los equipos. Otro en las plataformas logísticas, ¿verdad? Se trata, dice, de unos conceptos más actuales en la actividad logística y puede definirse como un área concebida para el desarrollo de actividades relacionadas con la logística, el transporte, la distribución de las mercaderías en el tráfico nacional e internacional. El objetivo de estas plataformas pueden ser convertirse en polo de atracción de un área industrial y de consumo, ¿verdad? Para lo cual deben contar con una buena comunicación con el sistema de transporte general, que pueden ser los puertos, aeropuertos, estaciones de ferroviarias y terminales multimodales, ¿verdad? También otro objetivo de tener estas plataformas es concentrar en ellas el transporte de pesado, ¿verdad? Mediante la llamada ruptura de carga. Colaborar en la descongestión de los circuitos de distribución urbanos. También racionalizar la utilización de los vehículos de transporte, aprovechando al máximo sus características técnicas y comerciales. Ofrecer operaciones auxiliares del transporte, tales como embalaje, etiquetado, recogida y distribución, almacenaje, seguimiento informático, ¿verdad? También otro objetivo es masificar los flujos mediante el uso de unidades de carga y transporte normalizados para su posterior encaminamiento. Agrupar las mercancías por familias logísticas de productos afines como productos perecederos, los productos que son peligrosos o valiosos, ¿verdad? Haciendo así rentables las inversiones en medios de almacenaje, manipulación y transporte. Este concepto es extensivo, ¿verdad?, a todos los medios de transporte, ya que puertos, aeropuertos, terminales, ¿verdad?, son ante todo plataformas logísticas, como también lo puede ser
una plataforma de distribución privada diseñada con los objetivos descriptos. Entonces ahí vemos lo que son las plataformas logísticas. Ahí vemos un ejemplo de la plataforma logística en Paraguay, que tenemos Costa Oriental Paraguay, ¿verdad? Donde encontramos, está ubicada en la Costa Oriental Paraguay, dentro del Parque Empresarial, Industrial y Logístico, en un predio propio de 12,5 hectáreas en Chacoí, Villa Ayes, dice, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Asunción y a 20 kilómetros de la frontera con Argentina. Entonces ahí está una plataforma logística. Su infraestructura tiene 10.000 metros cuadrados y la posibilidad inmediata de extenderse a 75.000. Brinda soluciones de alto impacto para clientes que buscan tercerizar sus operaciones logísticas en el mercado paraguayo. El primer depósito, que también alberga oficina, es una nave de estructura metálica con pisos pulidos de alta resistencia y de carga a nivel, dice, con iluminación LED, lo que permite una mayor eficiencia energética y mantener la temperatura del depósito. Entonces es la infraestructura. También los servicios que ofrece es de almacenamiento, preparación de pedido, distribución doméstica, facturación, actividades de valor agregado, etiquetado, armado de kit, fraccionamiento, cambios de envase, control de calidad, funcionamiento y vencimientos, ¿verdad? Entonces esta plataforma logística también tiene un sistema de información que le permite, dice, el manejo online y en tiempo real de los procesos y flujos de mercadería en el centro de distribución. Esto permite contar, dice, precisión de inventario, nivel de servicio, cuáles serían los reportes de productividad y seguimiento, indicadores de calidad y gestión. Entonces, en Paraguay tenemos esta plataforma que se encuentra en Villa Ayes, donde se puede hacer diferentes actividades dentro de la logística. También tenemos varias logísticas: logística de entrada, logística interna, logística de salida y logística inversa. Logística de entrada está compuesta por todas las actividades de abastecimiento de productos terminados, materia prima u otros para las operaciones de una organización. La logística interna, compuesta por todas las actividades relacionadas al proceso productivo o al tratamiento previo a la comercialización de productos terminados. La logística de salida está compuesta por las actividades relacionadas al tratamiento, despacho y envío de mercancías, y la logística inversa, que incluye todas las actividades relacionadas a subprocesos o servicios que componen la cadena de valor. La logística, estaremos hablando sobre la logística inversa. Dice que para poder definir logística inversa es necesario recordar el significado de la logística, ya que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que de forma inversa. Entonces la logística primeramente es un proceso de proyectar, implementar y controlar el flujo de la materia prima, alimentario en proceso, productos terminados, información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma eficiente y lo más económica posible, con el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente final. Entonces ese sería el concepto de logística. Y logística inversa, vemos, es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, también el inventario en proceso, los productos terminados, información relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica posible, con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. Entonces, logística era desde el punto de origen hasta el punto del consumo
Y la logística inversa es desde el punto de consumo hasta el punto de origen, ¿verdad? Para poder recuperar su valor o el valor de la propia devolución. ¿Por qué logística inversa? Dice. La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro de la forma más efectiva y económica posible. Por ejemplo, se encarga de reciclar envases, embalajes y residuos peligrosos, así como de los procesos de retorno por haber exceso de inventario, por devoluciones del cliente, por productos obsoletos o por inventario estacional. Entonces, incluso, dice, se adelanta al fin de vida del producto con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación. La consecuencia de todo es muy claro, ¿verdad? ¿Por qué se utiliza? Porque en los próximos, más adelante, no sé si este año, en próximos años, la logística inversa, dice, va a suponer una importante revolución en el mundo empresarial. Probablemente se convertirá en uno de los negocios con mayor crecimiento en el inicio del tercer milenio. Por tanto, la logística inversa no es un capricho, dice, va a ser una necesidad, ¿verdad? Entonces, es de poder gestionar el retorno de las mercancías en la cadena de suministro, ¿verdad? Para poder reutilizar todo. Acá vemos otro punto, otro tema que entraremos sobre la unitarización, ¿verdad? El concepto de, ¿qué es unitarización? El concepto de unidad de carga o unitarización significa el agrupamiento de uno más ítems de carga general que se moviliza como una unidad indivisible de carga, ¿verdad? Entonces, en la unitarización se evalúan los dos principales modalidades que serían la paletización y el contenedorización, ¿verdad? ¿Qué nombres, verdad? Entonces, la paletización consiste en colocar o anclar un cargamento sobre una plataforma construida con diversos materiales. Y la contenedorización es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga llamada contenedor, la cual permite el transporte unimodal o combinado. Entonces, la paletización, como dijo, consiste básicamente en dos bases separadas entre sí por soportes o una base única apoyada entre patas de una altura suficiente para permitir su manipuleo por medio de camiones montacargas o camiones paleteros, ¿verdad? ¿Qué es la paleta o palet o tarima? De acuerdo con las recomendaciones ISO 445 del año 1965 sobre la terminología relacionada con las paletas, una paleta es una plataforma, dice, de carga que consiste básicamente en dos bases separadas entre sí por soportes, ¿verdad? Y lo cual permite su manipuleo por medio de camiones o montacargas, ¿verdad? Ahí vemos el ejemplo del dibujo. La paleta o el palet, que sería la tarima del cual se coloca la carga y pueda facilitar su transporte adecuadamente, ¿verdad? La paletización facilita el manipuleo mecanizado de la carga
fomenta el diseño de vagones, camiones, buques y aviones destinados al transporte estandarizado. El uso de palets se ha extendido a todos los medios de transporte y también facilita el almacenamiento de la carga. Ahí vemos diferentes modelos de palets. Son el que tiene doble entrada, que es alada, el que es plana, reversible, que es caja, y con pilares. Son los diferentes modelos que vemos ahí de paleta. Contenedor o container. Según la contenedorización es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga llamada contenedor, ¿verdad? Lo cual permite el transporte unimodal, que podría ser ferroviario, carretero, acuático o aéreo o combinado, ¿verdad? La contenedorización consiste en la acomodación de los palets que vimos en los modelos anteriores en el contenedor y su respectivo aseguramiento, ¿verdad? Entonces, según la publicación ISO 830 de 1981 relativa a contenedores de carga, un contenedor, dice, es un elemento del equipo de transporte de carácter permanente y por lo tanto lo suficiente fuerte para ser utilizado varias veces, especialmente diseñado para facilitar el transporte de productos por uno o varios modos de transporte. Entonces ahí vemos el contenedor. Ahí. Y también la contenedorización desempeña varias funciones, de las cuales la más importante es que sirve como una unidad de carga para el transporte combinado, también sirve como embalaje, constituye un embalaje adicional, ¿verdad?, que a la vez protege a la carga. También facilita el apilamiento por razones de seguridad y para el almacenamiento de los productos en su lugar de origen, antes de ser transportados durante el tránsito o en el lugar de destino. Entonces, facilita el apilamiento de unidades. También agiliza el manipuleo en las terminales, en los puertos, ¿verdad? Facilitan el transporte de productos desde la línea de producción hasta la terminal de carga, así como su carga y su descarga. Ahí vemos los varios modelos de contenedores, ¿no? El dry van, el reefer, el tank cisterna, el contenedor open side, open top, flat rack. Ahí vemos varios también, que es de 20 pies, contenedor de media altura para cargas pesadas. Tenemos el contenedor refrigerado con unidad integral, también contenedor para graneles. Vimos los contenedores para bastidor para grandes cargas, ¿verdad?, que podría ser camiones, piezas de avión, motores, y también contenedor de techo abierto para carga de forma irregular. Entonces vemos los varios modelos de contenedores. Estos contenedores, ¿verdad?, tienen también sus ventajas e inconvenientes a la hora de transportar, ¿verdad? La mayoría de las ideas innovadoras y progresistas que han causado mayor impacto en el mundo, el concepto del transporte en contenedores tiene sus aspectos positivos y negativos. Una de las ventajas es que es posible el transporte puerta a puerta, se reduce el papeleo, así como los costos de almacenaje o inventario. No son precisas las manipulaciones intermedias, la que se traduce en menos deterioro, menor riesgo de robos y menos gastos de embalaje. Y a la vez produce mayor productividad laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que requiere menos mano de obra y reduce considerablemente los costos. La uniformidad de las tareas reduce al mínimo la necesidad de la formación.
opción técnica, de los cuales también podemos encontrar inconvenientes, ¿verdad? Que se precisa una gran inversión inicial de capital para poder comenzar el transporte por contenedores, ¿verdad? Y algunas mercancías no son altas o no resultan económicas para poder transportar por medio del contenedor. Entonces, también se requiere una utilización a gran escala. Y también no siempre es adecuada la manipulación de la carga en el lugar receptor. Entonces son varios inconvenientes a la hora de elegir el modo de transporte por medio de contenedores. Entonces vimos varios temas que sería, primero era la logística internacional. Vemos la unitarización, diferentes modelos de palet, contenedores, la importancia de la logística dentro del proceso de exportación. Entonces, para que ustedes puedan ir leyendo los materiales, solamente aquí un pequeño resumen, pero más en los materiales encontrarán más información. Entonces, gracias por su atención y les deseo un mensaje: el éxito empresarial nace de una simple idea. Entonces tenemos una idea, entonces podemos poner en documento, plasmarlo y llevarlo a cabo. Entonces, muchas gracias por su atención y en el siguiente video estaremos siguiendo con un tema también muy interesante.